Buen día para todos. El Señor les bendiga en esta mañana. Permítame, antes de pasar a exponer la escritura, permítame, vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Amado Señor, hoy damos gloria y honra a ti, porque eres el único digno de merecerla. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque solo por Él hoy tenemos el privilegio y la oportunidad, primeramente, Señor, de acercarnos a ti, pero también, Señor, de poder congregarnos, Señor. Ser aceptos en esta convocatoria que tú haces en este día, para que la iglesia se reúna a adorar tu santo nombre. Dios de los cielos, permítenos en esta mañana adorarte con todo nuestro ser, como lo venimos haciendo. En este caso, permite que nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos a tu voz por medio de la Escritura. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu nos dé luz para que podamos ser instruidos, enseñados, aún exhortados, con el propósito de que la iglesia sea diligente y ponga en práctica lo que tú traes hoy para cada uno de nosotros. Gracias te damos. Pongo mi vida ante ti. Haz uso de ella, Señor. Soy indigno de estar aquí, pero por tu gracia y tu misericordia, tú lo has provisto, Señor. Permite, Señor, ser ese puente para que como pueblo seamos edificados, Señor, a través de la Escritura. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Como bien lo saben, comenzamos una serie sobre exposiciones en cuanto al tema de la familia, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado, vamos a estar mirándolos, esos temas, en alternancia con lo que venimos estudiando y es la carta o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos corresponde seguir mirando y estudiando la carta de los Hechos. Hoy comenzamos el capítulo 17, como bien lo leyó nuestro hermano Wilson. Y en esta serie expositiva a la cual seguimos del libro de Hechos, comenzando el capítulo 17, vemos una narración de Lucas en los primeros versículos sobre la llegada del Evangelio a Tesalónica, ¿cierto? Y en esta corta introducción, mi querido hermano y amigo, quiero resaltar algunos puntos importantes en el contexto histórico para poder entender un poco la dimensión de lo que Dios permitió allí en Tesalónica y cómo fueron los sucesos y los hechos en la vida de los misioneros que en obediencia viajaron a Tesalónica a cumplir con la encomienda que se les había dado, pero también a cumplir con el propósito que había en sus corazones de que a muchos oídos llegara la noticia nueva del Salvador y Mesías. Por eso en esta mañana quiero compartirle, no sé si ya en pantallas usted lo tiene, el título que le he colocado a esta enseñanza, y es el segundo viaje misionero de Pablo. Nace una iglesia en Tesalónica. Nace una iglesia en Tesalónica. Vimos en el capítulo 16 que los misioneros habían viajado a Europa a llevar el Evangelio,
si ustedes lo pueden recordar. Y comenzaron ellos por la ciudad de Filipos en la región de Macedonia, donde allí también nace una iglesia, y muchos como el carcelero y su familia, también como la muchacha adivina y también como Lidia, la vendedora de púrpura, ¿cierto?, creyeron en el poderoso evangelio de Cristo, allí en Filipos. Evangelio que cambió sus vidas, para que ahora ellos le siguieran como sus nuevos discípulos. Debido a esto que ellos hicieron allí en Filipos, los misioneros fueron encarcelados, acusados de alborotar los ánimos allí en esta ciudad, donde Dios los usó para que su gloria fuera manifestada. Y aún también allí en la cárcel, un hombre carcelero y su familia, quienes también creyeron en Jesús, abrieron las puertas de sus corazones y de su casa junto con Lidia para que los misioneros recobraran fuerza después de haber sido golpeados, azotados, como lo estudiamos, después de haber estado en la cárcel, que los misioneros recobraran fuerzas tanto en la casa del carcelero como en la de Lidia, que lo pudimos ver finalizando el capítulo 16, y ellos pudieran seguir en su viaje misionero para la región de Macedonia. Ya estaban allí, pero debían seguir por esta región. Ahora, dentro de lo que nos narra Lucas, aquí en este capítulo, en el comienzo del capítulo 17, es claro que llegaron a la ciudad de Tesalónica. Y quiero contarle algunas características, como es de costumbre que lo hago en esta introducción, para que usted y yo podamos tener un poco más conocimiento sobre el contexto histórico, geográfico y social de allí, de la ciudad de Tesalónica y de allí, de lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? La distancia aproximadamente, de Filipos a Tesalónica, de donde habían salido los misioneros, ¿cierto?, a Tesalónica, era de unos 170 kilómetros de distancia. No sabemos si las recorrieron o lo recorrieron a pie, no sabemos si usaron alguna bestia, como camellos o caballos, para poderse trasladar, pero lo que sí sabemos a través de la historia y estudios, y a través de tema geográfico, es la distancia, ¿cierto? Pero también lo que podemos saber es que no había pasado mucho tiempo de que Pablo saliera de Tesalónica a que hubiese sido golpeado junto con Silas, ¿cierto? No había pasado mucho tiempo. Entonces podía haber rezagos de aquella golpiza. Usted podrá entender entonces aquí que viajar 170 kilómetros a pleno sol, a plena luz del día, a pleno frío de la oscuridad, de la noche, ¿cierto?, golpeado, con heridas, de pronto con rezagos aún de esos moretones, no hubiese sido fácil. Eso por un lado. Por otro lado, Tesalónica, una ciudad declarada y fundada más o menos aproximadamente en el año 42 antes de Cristo, ¿cierto?, por el Imperio Romano, fue liberada, pero también fue sometida a su régimen. Era una ciudad habitada aproximadamente por 200,000 personas. Esto era una causa principal dentro de otras, como su posición geográfica, porque Tesalónica estaba bañada por 2 ríos. Así le facilitaba a esta ciudad su comercio marítimo y su comercio terrestre también. Era una ciudad muy importante en la región, tan importante que se volvió la capital de la región de Macedonia, ¿cierto? Como era una ciudad llena de comercio, allí habitaban personas judías y griegos con intereses políticos y económicos, lo que hacía de estas personas adineradas o de puestos importantes o de cargos políticamente importantes y eran nombrados, ¿cierto? Porque esto era lo que se vivía allí en Tesalónica. Ahora, teniendo esta información en general, vamos a poder entender un poco más de cómo el Señor en su decreto eterno, óigame bien, cómo el Señor en su decreto eterno ordenó que allí naciera una iglesia.
y providencialmente esta iglesia que naciera allí fuera a ser de mucha importancia en la expansión del Evangelio, como nos lo narra Pablo en la primera y en la segunda carta escrita a la iglesia que quedó o que nació allí en Tesalónica. Bajo esta corta introducción, mi querido amigo y hermano, vamos a pasar a mirar estos primeros 9 versículos de este capítulo, y lo he dividido en una estructura de 3 partes. En esta primera parte vamos a ver que Dios había decretado que naciera una iglesia en Tesalónica. Óigame bien, Dios había decretado que naciera una iglesia en Tesalónica. Y quiero que miremos de nuevo el versículo 1. Solo el versículo 1. Si usted lo tiene en pantalla o lo tiene en sus Biblias, me puede seguir. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Es curioso ver aquí en la narración que Lucas nos da, en este versículo, encontramos 2 cosas interesantes, ya las vamos a ver, y nos van a dar luz del propósito y de la voluntad de Dios para esta ciudad, para el Evangelio, para los misioneros y en cierta manera para hoy la Iglesia Universal. Primero, dentro de ese primer punto vamos a ver 2 propósitos. El primero es que Lucas ya no se encontraba con los misioneros que habían viajado a Tesalónica. Lucas ya no estaba ahí, ¿cierto? Y aunque a veces presumir de la Escritura podemos, voy a decirlo así muy deliberadamente, pero también muy tranquilamente, porque no estaría saltando a ningún principio. Aunque podemos presumir que Lucas se quedó en Filipos apoyando y trabajando en la obra que se había levantado allí. La Biblia no nos lo narra, ¿cierto? Por eso podemos presumir que Lucas se había quedado en Filipos. Lo que sí encontramos es que Lucas ya no está con los misioneros que viajaron a Tesalónica. Ya no está. ¿Por qué? Lucas venía narrando en primera persona plural, ¿cierto? Pero ya en esta parte de la historia no. Quiero que miremos, para que usted y yo podamos notar esto, Hechos capítulo 16, versículo 11 y el versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 11 y versículo 16. Miren lo que dice el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos. ¿Quién está narrando ahí? Lucas, ¿cierto? Vinimos. ¿Cómo lo está narrando? En primera persona, plural, ¿cierto? Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ahora miremos el versículo 16, en Hechos 16. Aconteció, si usted ya lo tiene en pantalla, lo puede seguir, que mientras íbamos, ¿qué está diciendo Lucas? Que él también estaba ahí. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿cierto? Es notorio que en estos versículos Lucas está narrando la historia estando él presente allí en las circunstancias. Pero ahora, comenzando el capítulo 17, cuando los misioneros salieron de Filipos para Tesalónica, encontramos que Lucas ya no está narrando que él hacía parte de la historia. Si usted puede conmigo leer de nuevo el versículo 1 del capítulo 17, vamos a encontrar una frase o una palabra que dice, llegaron a Tesalónica. Si Lucas hubiese estado ahí, hubiese dicho ¿cómo? Llegamos, ¿cierto? Entonces,
nos deja ver que Dios en su voluntad y su providencia no permitió que Lucas viajara con ellos a Tesalónica. Y que Dios mismo hace uso para su obra como Él lo ha dispuesto. Hace uso de las personas para su obra como Él lo ha dispuesto. Pero aquí hay algo bien interesante dentro de esto, y es que hoy en día a veces el hombre se cree indispensable para que la obra de Dios se dé. Qué curioso, ¿no? Pero aquí podemos ver que Lucas ya no estaba con los misioneros. Esto era algo que quería compartirle. Le dije que eran dos cositas importantes en este primer punto. La segunda es que en los pensamientos de Dios el hombre no tiene parte. Cuando los misioneros emprenden su viaje de Filipos hacia Tesalónica, ellos pasan por varias ciudades o lugares. Si usted puede leer de nuevo el versículo 1, vemos que Lucas nombra dos ciudades, Anfípolis y Apolonia, ¿cierto? Pero hay algo bien interesante aquí. ¿Por qué los misioneros no se quedaron si su deber era predicar el Evangelio? ¿Por qué no se establecieron allí por cada ciudad predicando el Evangelio? Posiblemente habían habitantes que también necesitaban el mensaje del Salvador. Y posiblemente también en la mente de los misioneros se les pudo haber pasado, ¿cierto?, el ánimo de predicar en alguno de estos lugares. Pero quiero decirle algo, en los pensamientos de Dios, el hombre no tiene parte. Quien manda es Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se quedaron en estos lugares, no fue así. Y esto porque Dios es quien manda y quien en su providencia permite y no permite que se den las situaciones tal y como aquí estaba pasando. Ahora, lo más interesante es que aquí se sigue cumpliendo el propósito de Dios mostrado a la vida de Pablo, que se lo mostró en una visión. Recordemos qué fue lo que pasó. Acompáñenme allí a Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ¿cierto? ¿Y qué? Ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos ¿el qué? El Evangelio. Qué bonito, ¿cierto? Que Dios es quien dispone y Dios es el que tiene el control de todo. No es el hombre el que dice, hoy voy a hacer esto aquí. No, Dios había dispuesto de la vida de los misioneros para que ellos entraran o no entraran a ciudades y aún Dios los estableciera donde Él mismo los había mandado. Es claro, como lo vemos aquí, según lo sucedido con Pablo, que Dios le había permitido tener una visión donde había un varón macedonio rogando por ayuda. Ahora, ¿dónde estaba Pablo ahorita? En Tesalónica, ¿cierto? Pero ¿cuál era la región? Macedonia. Filipos quedaba en Macedonia, Tesalónica, capital de Macedonia. Ahora, y después de la visión, el entendimiento que hubo en Pablo fue que Dios le estaba ordenando ir a esta región y no pasar por algunas ciudades, ya que en la providencia del Señor y en sus pensamientos estaba que se anunciara su evangelio en algunos puntos o ciudades estratégicas, como lo era Filipos y Tesalónica, que eran ciudades comerciantes grandes, ¿cierto? Para que de allí se expandiera por
toda Europa el Evangelio. Ahora, mi querido hermano y amigo, quiero compartirle algo aquí, algo bien bonito de manera aplicativa. Que donde Dios ha decretado que nazca una iglesia, así será. Óigame bien. Donde Dios ha decretado que nazca una iglesia, así será. Con o sin la voluntad del hombre. Con o sin la voluntad del hombre. ¿Cierto? Es bonito ver que donde Dios ha decretado que se escuche el Evangelio y salve personas, así será. Con o sin la voluntad del hombre, así será hecho. Usted y yo, mi querido hermano, voy a decirle algo, y mi querido amigo. Estamos hoy aquí en esta iglesia local, es porque Dios en su providencia así lo ha permitido. Y porque Él en su decreto eterno ha determinado que en Bogotá, en el sector de Castilla, esté esta iglesia local para su gloria. Así es. Con el propósito de que su reino sea extendido. Con el propósito de que crezcamos como familia en Cristo. Quiero decirle algo, mi amigo y mi hermano. No es por su mérito, no es por su iniciativa, no es porque usted y yo de buenas a primeras hayamos decidido levantarnos en esta mañana y jugar a la pirinola y decir, voy a mirar a qué iglesia voy hoy. No, mi querido hermano. Tampoco ni es su voluntad ni es la mía que una persona sea convertida. Ni es su voluntad ni es la mía que una persona sea llamada. No, mi querido hermano. Quiero dejarle algo por sentado. Es la voluntad de Dios y es su decreto a quien Él ha decidido salvar. Es la voluntad de Dios y es su decreto que Él abra los oídos de aquellos que van a escuchar las buenas nuevas y por medio del mensaje del Evangelio sean salvos. Es porque Dios así lo ha querido. Es porque Dios así lo ha providenciado y lo ha decretado. Y si el corazón de esta persona reacciona positivamente, es porque el Espíritu Santo hace la obra en cada corazón. Mi querido hermano, aquí podemos ver, Pablo llega a Tesalónica, ¿cierto? Pero como lo acabamos de leer en Hechos capítulo 16, Pablo tuvo una visión. Y fue que el Señor le estaba ordenando ir ¿a dónde? A Tesalónica. Pasó por ciudades, pero no se detuvo a predicar el Evangelio. Porque era la providencia de Dios que Pablo, Silas y Timoteo llegaran a Tesalónica. Lucas no estaba, algo que nos deja ver que con o sin la voluntad del hombre, Dios donde ha decretado que va a abrir una iglesia para la gloria de su nombre, así lo va a hacer. Y así como usted y yo de manera aplicativa le estoy narrando y comentando en esta mañana, así como usted y yo estamos hoy aquí, no fue, creo que puse una frase que podría ser cómica, pero es cierto, no fue porque usted y yo nos levantamos a primera hora hoy a jugar a la pirinola y decir a cuál voy, porque así juegan hoy en día muchas personas. No, mi querido hermano, si usted y yo hoy estamos aquí es porque Dios así lo ha permitido. Así ha puesto Él en su corazón ese ánimo. Si usted y yo estamos aquí, no es porque en algún momento me cansé de escuchar algo que no era bíblico o porque voy a ser obediente. No, mi querido hermano, es porque Dios le ha venido compungiendo en su corazón a través de la Escritura de que ese es el orden, de que Dios así lo ha decretado y que aquí, en este lugar, Dios ha permitido una iglesia local para la gloria de su nombre, pero también para que la iglesia crezca como familia en Cristo.
Ahora, como segundo punto, en la parte de la estructura, quiero decirle lo siguiente. Dios en su decreto hace uso del Evangelio como fundamento, óigame bien, como fundamento para que nazca y crezca la iglesia, para que nazca y crezca la iglesia. Acompáñenme a leer de nuevo los versículos 1, pero la parte B, hasta el versículo 4. Versículo 1, parte B, dice: donde había una sinagoga de los judíos, ¿cierto? Versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Después de que Pablo y sus compañeros llegan a Tesalónica, lo primero que hacen es buscar, ¿qué? Una sinagoga. Tanto que si usted y yo volvemos a leer Lucas, lo que Lucas nos narra, y nos transmite nos lo transmite de la siguiente manera: donde había una sinagoga de los judíos, la parte B del versículo 1, ¿cierto? Y dice en el versículo 2, y Pablo acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ya lo hemos nombrado en varias ocasiones. Es interesante ver que Pablo, cuando llegaba a las ciudades, llega buscando siempre una sinagoga para predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, notemos que el texto y la historia nos dice que aunque no se sabe cuánto duró el apóstol Pablo en Tesalónica, lo que sí es cierto es que estuvo en primera medida 3 sábados discutiendo con los judíos de la sinagoga. 3 sábados discutiendo, ¿cierto? Y también con los griegos que se congregaban allí, porque ellos habían creído en el Dios de Israel. Ahora, en medio de esta discusión, quiero que miremos unos puntos importantes. En medio de esta discusión, miremos unos puntos importantes. Podríamos decir que un punto A aquí es importante en medio de esta discusión, es que Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Una noticia bien sustentada, una noticia bien informada, una noticia bien comunicada requiere de tiempo y de argumentos sólidos para que se pueda dar una discusión sana y robusta, o sea, sólida, ¿cierto? Pero quiero nombrar una realidad de la iglesia contemporánea, y es que hoy en día se carece de esto. Hoy en día se carece de la falta de argumento sólido y de dedicarle un buen tiempo a la meditación y a la instrucción para poder entrar en discusiones sanas y discusiones sólidas. Hay que reconocer que hoy en día la iglesia carece de esto, ¿cierto? Aquí vemos un claro ejemplo de algunas virtudes que Pablo tuvo para llevar el Evangelio de Cristo allí a Tesalónica. Vamos a ver algunas virtudes, pero quiero detenerme aquí en lo que estaba diciendo. Hoy en día como iglesia carecemos, o se carece, por así decirlo, de argumentos, de bases, de conocimiento sólido, de tiempo para poder transmitir sanamente, transparentemente, verdaderamente una noticia, en este caso el Evangelio, ¿cierto? Hoy en día se carece de estudio y por eso muchos, en vez de persuadir, salen persuadidos.
Por eso hoy en día muchos en la calle, en vez de persuadir a otros, salen persuadidos. Por eso hoy en día muchos dan la espalda al Evangelio, porque como no había fundamento, como no había argumento, como no había conocimiento, ¿cierto? Se dejaron llevar por cualquier viento de doctrina. Vamos a ver algunas virtudes que tuvo Pablo para llevar el Evangelio de Cristo. La primera virtud que podemos encontrar es valentía, coraje. Si usted y yo podemos ver de nuevo lo que acabamos de leer, Lucas dice que Pablo buscó. Lucas dice que Pablo buscó. Y lo dice de la siguiente manera: fue a ellos. Pablo fue a ellos. Ahora, si usted y yo podemos entender un poco aquí el contexto, y es notorio que por más que Pablo fuese judío, y por más que él como judío tuviese el privilegio de entrar a una sinagoga, esto no le daba el derecho de hablar así porque sí. Por más que fuese judío y por más que fuese Pablo, en Tesalónica no lo conocían aún, ¿cierto? Y por más que tuviera el derecho de entrar a la sinagoga y poder compartir el día de reposo, esto no le daba el derecho a Pablo de hablar así porque sí. Y más cuando en las leyes y normas de los judíos en cuanto a la celebración del día de reposo, ellos son bastante estrictos, bastante estrictos. Pero Dios había escogido a Pablo para esta tarea, y Dios le había dado el coraje y la valentía a Pablo de pararse frente a ellos allí en la sinagoga y dar otro mensaje. No, más bien, dar el mensaje completo. No era otro, más bien, dar el mensaje completo de lo que los judíos acostumbraban a enseñar en la sinagoga. Pablo tuvo coraje y tuvo valentía. Y de manera aplicativa, mi querido hermano, en esta mañana, sobre esta virtud que tuvo el apóstol Pablo, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos hemos tenido coraje y valentía de predicar el Evangelio, aún, por así decirlo, a nuestra familia o al que tenemos al costado, o a nuestro compañero de trabajo? Pero predicarlo, vuelvo y digo, mirando lo que estamos mirando, con argumentos, ¿cierto? Con sustento, con conocimiento, con cimiento, con fundamento. ¿Cuántos hemos tenido la valentía y el coraje? Por eso decía que hoy en día, me atrevo a decir, la iglesia carece de esta intención de conocimiento, pero también carece de valentía y de coraje. Porque quizá queremos hacerlo en afán. Eso no es sinónimo de coraje. Cuando lo hagamos con coraje y valentía es porque estamos seguros de lo que vamos a llevar. Una noticia sana, una noticia transparente y una noticia verdadera. Otra virtud que podemos encontrar aquí el apóstol Pablo en este primer punto es la paciencia. ¿Cuántos son pacientes al llevar el Evangelio? En la mayoría de las situaciones, el llevar el Evangelio, carecemos, o la iglesia carece de paciencia. Y usted y yo sabemos por qué. Porque queremos que cuando predicamos el Evangelio, en algunas ocasiones escuché este ejemplo. Queremos que todo sea como el maíz pira, ¿cierto? Que el cambio se dé de inmediato. Pero es que yo le predico, pero es que llevo orando. ¿Cuánto llevas orando por esa persona, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tu familia, por tu hermano o por tu amigo en la iglesia? ¿Cuánto llevas orando? No, llevo un mes, una semana, una hora, 2 horas, una noche. Bueno, paciencia, 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 mi querido hermano, porque a veces queremos que todo cambio se dé de inmediato. Y estamos tan mentalizados y tan mal enseñados que si al nombrar a Jesús, ya la gente debe convertirse. Estamos tan mal enseñados que ya la gente debe convertirse. Es claro que lo que hace Dios por medio de su Espíritu Santo
convencer las almas, pero solo es Dios a través de su Espíritu Santo. Nosotros debemos pedirle al Señor por paciencia cuando hacemos la tarea de evangelizar. Mi querido hermano y amigo, si usted y yo leemos de nuevo el texto, dice, Pablo discutió durante ¿cuántos días? 3 días de reposo, lo que quiere decir que son 3 sábados, ¿cierto? Alguien dirá, uy, pero eso es poquito. Sí, quizás no son muchos días, pero note que en la sinagoga enseñaban. Note que Pablo vino a dar un mensaje completo de lo que ellos estaban dando a medias. Y note, como lo venimos diciendo, era el decreto de Dios, no era la voluntad de Pablo. Dios había decretado que allí naciera una iglesia. Pablo tuvo paciencia, discutió durante 3 días de reposo y la discusión no fue fácil. Como tercera virtud del apóstol Pablo, encontramos que Pablo tuvo conocimiento, tuvo argumentos y tuvo fundamento. Tuvo conocimiento, tuvo argumentos y tuvo fundamento. Es claro que para tener el coraje, la valentía, la paciencia de pararse en un lugar de privilegio, como lo era para los judíos, y poder enseñar, es porque primero Dios había dado luz a la vida del apóstol Pablo. Había dado luz por medio de las Escrituras, y a través de esa luz había dado conocimiento. Y ese conocimiento que le brindaba a Pablo, argumentos sólidos, con el propósito de poder entrar en una discusión sana. Pero hace unos minutos dije que muchos salen a evangelizar o salen a ser persuadidos hoy en día y lo que resulta es ser que persuadidos, ¿cierto? Pablo tuvo conocimiento por la luz que Dios le había dado. Esto le brindaba argumentos sólidos para poder entrar en una discusión sana y respaldada, ¿cierto? Por Dios primeramente. Pero también, esto le dio a Pablo un fundamento, un cimiento sólido para poder él mantenerse y no dejarse persuadir. Para poder mantenerse y no dejarse persuadir. Y ese fundamento era la Escritura, Cristo mismo. Eso era lo que él estaba enseñando. Estas virtudes eran claras en el apóstol Pablo. Estas virtudes fueron necesarias para que Dios en su decreto permitiera que allí en Tesalónica naciera una iglesia. Estas virtudes. En esta parte de este segundo punto vamos a ver un punto B. Y es lo siguiente. Por medio de las Escrituras exponía el Evangelio. Versículo 3. Por medio de las Escrituras exponía el Evangelio. Vamos a leer de nuevo el versículo 3. Mire lo que dice la palabra. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Pablo quiere dejar por sentado, mi querido amigo y hermano, el fundamento que debe tener ahora la fe. ¿Y cuál es ese fundamento? El Evangelio. Y si usted nota, Pablo anuncia, ¿soportado en qué? ¿En las qué? Escrituras. Soportado en las Escrituras. Recuerde que él no tenía lo que hoy tenemos usted y yo, ¿cierto? La luz del Nuevo Testamento. Recuerde que él tenía ¿a quién? A Moisés, a los profetas y los salmos. Recuerde que él tenía eso y con ese fundamento él soportaba, por medio de esa escritura, él soportaba que Cristo era el Mesías. Que tanto el pueblo judío, ese Cristo que tanto el pueblo judío estaba esperando. Pero
Pablo, según lo que nos narra Lucas, no hizo uso, al exponer el Evangelio, no hizo uso de una parte de la vida de Cristo. Note que es claro lo que dice Lucas aquí en este versículo. El apóstol Pablo presenta la vida, los padecimientos, la muerte y la resurrección ¿de quién? De Cristo. Note que él no presenta una partecita nomás, sino él presenta todo el Evangelio, que tiene que ver con la vida, los padecimientos, la muerte y la resurrección. Y esto, ahí está condensada toda la promesa del Evangelio, en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Aquí vemos el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Aquí vemos el cumplimiento del plan anunciado por los apóstoles. Aquí vemos el cumplimiento de Dios anunciado por toda la Escritura y confirmado que el Cristo era el Mesías, el Salvador, no solo para el pueblo judío, mi querido amigo y hermano, no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Pablo estaba anunciando todo el Evangelio, así como Pedro también lo anunció en su primera predicación. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, y después vamos a ver el versículo 36. Miren lo que dice el versículo 22 en el capítulo 2 de Hechos. Varones israelitas, ¿quién estaba hablando ahí? Pedro, ¿cierto? Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, ¿cierto? La resurrección, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36, mire lo que dice. Sepa pues, dice el apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Uno podría decir que es lo mismo que estaba predicando el apóstol Pablo en Tesalónica. La vida, ¿cierto? Los padecimientos, la muerte y la resurrección de Jesús. El cumplimiento de la promesa del Cristo, del Mesías. Pedro anunció allí en Jerusalén a los judíos sobre el Mesías, y ahora Pablo anuncia en Tesalónica de la misma manera, con las mismas características, el mensaje del Mesías. Y lo estaba anunciando a los judíos esparcidos, pero también lo estaba anunciando a los gentiles. Por eso el Evangelio es para todos. Ahora quiero decirle algo aquí, mi querido hermano y amigo. Lo único que cambia aquí, si pusiéramos en una balanza este mensaje, ¿qué es lo único que cambia? El auditorio, el público, es lo único que cambia. El público, el auditorio, dejándonos ver algo bien interesante, y es que el mensaje debe ser el mismo ayer, hoy y siempre. El mensaje debe ser el mismo. Y que ese mensaje es para todo aquel a quien Jesús ha llamado a salvación. Pero de manera aplicativa, aquí, mi querido hermano y amigo, quiero decirle algo. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Hoy lo que ha cambiado es el mensaje y el público es el mismo. Usamos métodos motivacionales para acercar a la gente. Usamos métodos motivacionales para llamar a la gente.
Voy a decir algo aquí que le escuché en alguna ocasión, de pronto ustedes lo han escuchado, al pastor Pablo Washer. Usamos métodos carnales para sostener iglesias carnales. Qué ironía que el mensaje hoy se ha cambiado. Qué ironía que el mensaje hoy se ha distorsionado. Que ahora nosotros pensemos que con el hecho de decir o pegar en los carros o en los muros grafitis o en los perfiles, ojo, no estoy diciendo que usted con pegar no me vaya a malentender, no estoy diciendo que con usted pegar una calcomanía en el carro que diga Cristo esté mal, no, que pensemos que ese es el método de evangelización y que pensemos que ese es el fundamento para evangelizar o predicar. Ahí es donde yo voy. Qué ironía, vuelvo y retomo, que con decir o pegar en los carros, en los muros grafitis o en los perfiles de nuestras redes, cosas como que ven a Cristo, que Él te ama. Qué ironía, que ya con eso estamos pensando que ya estamos predicando el Evangelio. Así se ha vuelto la iglesia, y lo digo con todo el respeto, con todo el temor, pero también con toda tristeza. No, mi querido hermano y amigo, el Hijo de Dios, voy a decirle algo, no se encarnó ni se despojó a sí mismo para que fuese la publicidad de una campaña de pancartas, con el único propósito de arreglarle la vida a unos cuantos a punta de mentiras. El Hijo de Dios no se encarnó para eso. No, mi querido amigo y hermano. Cristo es el Salvador que el mundo necesita. Es el Salvador que el mundo necesita para ser librado ¿de qué? Del pecado, pero también para ser librado de la condenación eterna. Pablo no fue con una pancarta a tesalonicenses allá afuera de la sinagoga de los judíos y decirles: Cristo los ama, Cristo es el Salvador. Pablo no fue así. Pablo tuvo coraje y valentía y se paró a confrontar a los mismos judíos y aún a griegos que habían creído en el Dios de Israel. Y Pablo les dijo lo que ellos no habían creído. ¿Qué les dijo? Cristo es el Mesías. Cristo es el Salvador prometido por el Dios que ustedes aquí enseñan. Cristo es el Salvador que usted y yo necesitamos. Pablo les dijo en Tesalonicenses eso. Y ese es el mensaje que hoy no se debe cambiar. Porque hoy en día, por eso dije, hoy en día, resultamos nombrando a Cristo en una parte de su vida. ¿En cuál? En la de los beneficios. ¿Cierto? Y sacamos textos fuera de contexto y le decimos a la gente: Cristo te ama. Pon todas tus cargas en Cristo. Él te va a hacer libre. Él te va a hacer una nueva persona. ¿Y por qué no le decimos: Cristo se encarnó para que tú te arrepintieras? Cristo dio su vida, Cristo se entregó, Cristo murió, pero la muerte no pudo con Él, no lo venció, porque el propósito y el decreto eterno de Dios estaba en que Él resucitara para que tú y yo tuviésemos vida. Pero es necesario que te arrepientas de tus pecados, porque si no morirás en la eternidad y serás quemado eternamente por ese fuego que arde y que no va a dejar de arder nunca, ni un solo segundo. Pero el mensaje hoy, mi querido hermano y amigo, el mensaje hoy se ha distorsionado tanto. Si usted ve, como lo puse acá, si usted ve lo que Pedro había predicado en Jerusalén y ahora ve o escucha o lee lo que Pablo estaba predicando en Tesalónica, ¿cambió el mensaje? ¿Cambió el mensaje? ¿Cambió el público? Posiblemente, ¿cierto? Cambió el público porque allí en Jerusalén habían judíos de pura cepa. Ahora que habían judíos de pura cepa, pero también griegos, gentiles. Cambió el público, pero el mensaje no ha cambiado. Hoy en día el público es el mismo. Los lugares se llenan de las mismas personas. Es más, lugares donde llevan muchos años e incluso, me atrevo a decir, han huido de esos lugares porque se han dado cuenta
se han dado cuenta de que no hay argumento soportado en la Escritura. ¿Por qué? Porque el mensaje cambió. ¿Por qué? Porque para sostener que los lugares estén llenos, se usan falacias o se usan mentiras para mantener a la gente. Pero como iglesia, que el Señor ha permitido que nazca iglesias bíblicas, como iglesia usted y yo debemos entender que nunca nuestra boca debe enmudecer para decir la verdad y nunca nuestra boca debe enmudecer para distorsionar la verdad. Nosotros somos llamados y encargados para llevar el mensaje sin distorsionarlo, sin cambiarlo y para públicos diferentes. Porque qué bonito es, y aquí estoy haciendo un paréntesis, qué bonito es cuando usted y yo predicamos el Evangelio y como le dije hace algún momento, ay, este me sonrió, por aquí es la cuestión, sigamos. Qué bonito es eso. Entonces, pero le predicamos a alguien que de pronto nos hace mala cara y que le dice a uno, no, espera un momentico, y entonces ahí decimos, no, él no es para el Evangelio. Como tú y yo lo sabemos. Si el decreto es de Dios, no es mío, ni es tuyo. Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Y años más adelante, Pablo escribió a los Efesios lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿cuál edificio? Bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, usted y yo, mi querido hermano, somos juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Donde Dios ha decretado que nazca una iglesia es porque el Evangelio debe ser ¿qué? El fundamento. Es porque Cristo debe ser ¿qué? La piedra angular, el fundamento, el soporte de esta iglesia. Donde Dios ha decretado. No podemos pensar que las iglesias nacen como muchos pensaban o muchos piensan, que se autonombran y se dicen hoy yo soy pastor. Y tenemos un grupo de 2 o 3 o 4 o 5 y decir aquí nace una iglesia. No, mi querido hermano. Y no voy a entrar en detalles sobre esto porque eso sería otra enseñanza. Pero las cosas se hacen en orden como Dios lo ha establecido en la Escritura. Punto número 3 y para finalizar. Donde nace una iglesia, con ella siempre nace la oposición. Donde nace una iglesia, con ella siempre nace la oposición. Versículos 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, se le hace conocido cuando a usted le dicen loco, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús, otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Ustedes se acuerdan que dentro de la introducción dije algo sobre la posición geográfica de Tesalónica? ¿Ustedes se acuerdan que esa posición traía beneficios a muchos de los habitantes allí? ¿Cierto? Tanto judíos como griegos. ¿Sí se acuerdan? Beneficios económicos, ¿sí? Porque era una ciudad que
mercantil, ¿cierto? Jasón era un hombre que tenía beneficios económicos. Su raíz en el nombre Jasón significa Josué, judío. Y era un hombre de beneficios económicos. Pero cuando Pablo predica allí, en la sinagoga, Jasón fue uno de esos judíos, como dice el versículo 4, que creyó. Y ahora Jasón, ¿qué estaba haciendo? Siendo instrumento para que se cumpliera lo que el Señor Jesús había, quizás no lo tenía en mente, ¿no? Pero fue instrumento para que se cumpliera lo que el Señor Jesús había dicho cuando estuvo con sus apóstoles, ¿cierto? Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Cuando Pablo predica con firmeza, con conocimiento, argumento y fundamento el nombre de Cristo, se levanta oposición. Y note que nace de algunas características de personajes que son similares a los que hoy en día vemos. Voy a nombrar 3 características rápidamente. La primera característica de estos personajes es que tienen corazones incrédulos. Usted lo puede ver ahí en la escritura como lo acabamos de leer. Los judíos incrédulos no admitieron que Jesús, al que habían colgado en un madero, fuese su Mesías. Para ellos el morir en un madero era ¿qué? Un acto de ¿qué? Maldición. Y para el judío, para ellos, o sea, ellos no podían consentir eso. Su corazón estaba endurecido. Quizás como hoy en día muchos corazones incrédulos que dicen lo siguiente: la mejor religión es ser bueno y no hacerle mal a nadie. Yo no necesito de Dios. Así son los corazones incrédulos, pero resultan haciéndole oposición a la iglesia. Lo segundo, en cuanto a las características de estos hombres o de personas que generan oposición a la iglesia, es que su corazón endurecido genera en ellos envidia, genera en ellos celos, como lo narra ahí Lucas. Quiero decirle algo que vemos en el versículo 4. El Espíritu Santo, después de haber usado a Pablo en la predicación del Evangelio, añadió a su pueblo, usted lo puede corroborar en el versículo 4, añadió a su pueblo algunos judíos, dentro de los cuales estaba ¿quién? Jasón, a una multitud de griegos y a muchas de las mujeres principales. Quédese con esto ahí. Por lo tanto, los judíos que eran incrédulos, ¿qué sintieron? Dice la Escritura, envidia, sintieron celos de aquellas personas. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo 4, hay una palabra bastante interesante que a veces la leemos y la dejamos pasar por alto. Por eso es bueno que usted y yo escudriñemos. La Biblia de las Américas la narra como unirse, y la Biblia Reina Valera la narra como juntarse o se juntaran. Esta palabra en el versículo 4 quiere decir algo bien interesante, mi querido hermano y amigo. Quiere decir adherirse. Y la palabra adherirse en su raíz griega, yo siempre que veo esa palabra, me imagino un músculo o un tendón del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque están ¿qué? Adheridos. Y eso es lo que significa esta palabra, adherirse. Significa seguir, o significa ser parte ahora de un mismo ser. Interesante, ¿cierto? Las personas que habían creído allí por el acto de la predicación de Pablo del Evangelio, se habían juntado para ser ahora parte de un mismo ser. Qué interesante. Lo mismo que sucedió, porque esta palabra es muy similar, lo mismo que sucedió con los pescadores cuando Jesús los llamó
para que ellos fueran sus discípulos. Allí en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, no lo vamos a leer. Pero ¿saben qué es aquí lo tremendo? Que característica de estos corazones incrédulos: en sus celos y envidias usan la lengua, usan la boca para juzgar, para levantar calumnia sobre la iglesia. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron ante las autoridades y dijeron: estos ahora están ¿qué? Distorsionando. Por eso cuando lo leí, le dije, no sé si a usted se le asemeja cuando en alguna ocasión cercanos suyos le han dicho, se volvió loco. Sí, somos locos, mis queridos hermanos y amigos, pero para el Señor. Nuestra locura es Cristo. Nuestra locura es el Señor Jesucristo. Y si distorsionamos en cierta manera, entiéndame lo que voy a decir, si distorsionamos, no distorsionamos con mentiras, distorsionamos con la verdad del Evangelio, reflejada en lo que hablamos, pero también reflejada en nuestro ¿qué? Comportamiento. Pero quiero leer una manera de cómo alguien nos dio ejemplo de no sentir celos y envidia por esto. O leer no, o recordar. Y fue la actitud que tuvo Juan el Bautista. Ustedes recuerdan la historia de Juan el Bautista, cuando él bautizó al Señor Jesús y después el Señor Jesús siguió por su camino. Y a medida que iba predicando, muchos se iban con él, con el Señor Jesús. Y que hubo un momento de la historia que narra, que dice que vinieron los discípulos que andaban con Juan el Bautista, ¿cierto? Y le dijeron: Juan, al que tú bautizaste al otro lado del río ahora está haciendo discípulos. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Vamos ante las autoridades a decir que se está distorsionando. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que ¿qué? Para que él crezca. Esa debe ser la actitud de un corazón regenerado por el Señor, no un corazón lleno de celos y envidias. Y última característica, mi querido hermano, y ya para cerrar, de estos hombres eran hombres ociosos, hombres malos, ociosos y malos. Pero quiero decirle algo, al parecer esto era muy común en Tesalónica, tanto que la iglesia fue afectada por esto. Al parecer, quizá acostumbrados del dinero, quizá acostumbrados a trabajar, voy a decir algo, unas horas porque era una ciudad mercantil y el resto de día dedicaban su tiempo ¿a qué? Al ocio. Y a que su corazón cavilaba o sus mentes cavilaban en otras cosas, ¿cierto? Esto era algo muy común en Tesalónica, incluso dentro de la iglesia, porque Pablo en su segunda carta, aún en su primera, pero yo lo tomé aquí de la segunda, en su segunda carta a los tesalonicenses, exhorta a algunos hermanos dentro de la iglesia a que tuvieran cuidado con este pecado. Leámoslo, segunda de Tesalonicenses 3, 10 y 11. Mira lo que dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Qué interesante es esto. Porque muchas veces, y me voy a atrever a decir esto, en muchas ocasiones y muchas veces, sí, nace una iglesia, ¿cierto? Pero con ella nace ¿qué? La oposición, aquí lo estamos viendo. Pero también podemos decir que muchas veces la oposición viene de dentro de la iglesia. Qué tristeza. Corazones endurecidos, corazones que se dedican al ocio, se dedican a cavilar en otras cosas en vez de alimentarse por la palabra. Tengamos cuidado con eso, iglesia, para después no estar distorsionando con mentiras la labor, el oficio verdadero de una iglesia. Mi querido hermano, no olvidemos esto. En el decreto eterno de Dios, Él ha establecido que la iglesia nazca, pero nazca sana bajo el fundamento
cimiento de la verdad que es Cristo el fundamento. Que ahí se fortalece para que cuando, como nace ella, venga la oposición, sea una iglesia robusta, fuerte y no se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.